Bueno, estamos de vuelta para hablar de la membrana celular y terminar con este programa el pequeño ciclo de células eucariotas. La membrana celular. Tenemos un tema para hablar nada más que de membrana celular, eucariota. ¿Saben por qué? Porque voy a hablar solo lo más importante de sus funciones y estructura. Si fuese a decirlo todo, necesitaríamos por lo menos 10 programas. Cuando estudiaba biología en la enseñanza secundaria, me describieron una célula y la imagen que me proyectaban era que se trataba de una membrana rígida que permitía el paso de agua y diferentes sustancias por mecanismos que nunca me quedaron claros. Bueno, yo lo identificaba casi con una bolsita de poliestireno. Imagínense ustedes. En primer año de medicina, el profesor Curie, recién llegado de hacer su doctorado en Europa, nos habló de que la membrana era una estructura dinámica, pero estaba muy lejos aún de comprenderse en aquella época la verdadera complejidad de la membrana celular. Muy lejos de lo que hoy, 55 años después, se conoce de la membrana. Se conoce de la membrana hoy en día mucho más de lo que se conocía en esa época que yo estudiaba medicina. La membrana es una de las estructuras más importantes de la célula, por no decir la más importante. Para comenzar, fue la aparición de una capa de fosfolípidos que rodeó a la molécula de ARN replicante y sus productos lo que determinó la aparición de la primera célula. Hasta que no hubo membrana, no hubo célula. La membrana fue lo que definió la existencia de una célula. Después, su función no es como yo pensaba hasta 1967, solo delimitar el espacio celular y conservar el interior de la célula separado del medio que le rodea. Es mucho más complejo que eso. Algunos consideran que la membrana es el verdadero cerebro de la célula. ¿Por qué? Porque recibe las señales del exterior y del interior también, las procesa, las transmite al núcleo y ordena cuál proteína debe sintetizarse, cuándo debe sintetizarse y en qué cantidad. El procesamiento de las señales por la membrana regula el funcionamiento de la célula. ¿Es el cerebro? Bueno, algunos consideran eso, ¿eh? Comencemos por la estructura para después hablar de funciones. La membrana celular es una doble capa de lípidos, de grasa, compuesta en gran medida por varios tipos de fosfolípidos diferentes, que son grasas que contienen ácido fosfórico en su composición. ¿Y qué pasa con esto? Que ellas tienen un extremo que se disuelve en agua, un extremo hidrosoluble, y un extremo que no se disuelve en agua, se disuelve en grasas, que es el llamado liposoluble. Entonces se disponen ¿cómo? Se disponen de forma que los extremos solubles de la grasa, solubles en grasa, liposolubles, quedan hacia afuera de la célula y hacia adentro de la célula, y que quedan en el medio los extremos hidrosolubles. Así, todo esto forma una membrana que es movible, que es desplazable. Garantiza dos aspectos. Una, como ninguna de las dos superficies, ni la interna ni la externa, es soluble en agua, esta membrana es impermeable. O sea, no permite el paso de agua con esa facilidad. Ni el agua ni ningún producto soluble en agua puede pasar libremente a través de la membrana celular. Tiene que pasar por otros mecanismos que ya vamos a hablar de ellos después. Pero estos productos tienen que pasar. Se les necesita dentro de la célula. Se necesita sacar también algunos productos que tampoco pasan libremente por la membrana. Pero el paso está muy controlado por la célula, por estructuras de las que vamos a hablar después. El otro aspecto, que esta forma de ser la membrana, una capa doble lipídica de fosfolípidos, pues el otro aspecto que va a garantizar es cuál, que la hace ligera, muy móvil. No es la estructura rígida que yo me imaginaba cuando me hablaban de biología en la enseñanza secundaria. Otro componente abundante de la membrana es el colesterol, que está distribuido por toda ella y tiene una función. ¿Qué función? Mantener la flexibilidad y la fluidez de la membrana aún a temperaturas muy bajas. La membrana celular, si no fuera por el colesterol, se destruía cuando hacía frío. El colesterol no está presente en las membranas de las bacterias, ellas tienen otros componentes, ni está presente en los vegetales, que también existe otro tipo de grasa del mismo grupo del colesterol, pero no es colesterol mismo. El colesterol es característico de las membranas celulares eucariotas de animales. Muchos de los antibióticos que se utilizan para el tratamiento de infecciones por hongo atacan los esteroles de la membrana y eso hace que sean muy tóxicos para el hombre. Por ejemplo, anfotericina B, fluconazol, fluoxitocina y otros. En caso de infección por hongo, se necesita regular muy bien la dosis del antibiótico y antimicótico, porque puede causar un daño muy severo a las membranas. Por este mecanismo, estos antibióticos, antimicóticos,
no atacan a las bacterias, atacan solamente a los hongos y a nosotros también nos atacan, ¿eh? Se han encontrado alteraciones de fosfolípidos de membrana en qué enfermedades, en el Alzheimer, por ejemplo. Los pacientes con Alzheimer tienen trastornos de plegamiento de las proteínas y también tienen alteraciones de los fosfolípidos de membrana. Se considera que tiene una relación que no se conoce si esta relación es causa o es consecuencia de la enfermedad. Además de los fosfolípidos y el colesterol que forman la estructura celular, existen en la membrana proteínas que constituyen la mitad de su peso. Esto se debe a que las moléculas de proteínas son más grandes que las de lípidos. No que haya más moléculas, hay muchas menos moléculas, pero son más grandes, más pesadas que las moléculas de lípidos. Hay dos tipos de proteínas en la membrana. Las que están presentes en la superficie de las membranas, pero no insertadas en la capa lipídica, y que se les llama periféricas, y las que están unidas al interior de la capa lipídica son las proteínas integrales, porque están integradas a la membrana. La mayoría de ellas atraviesa las dos capas lipídicas y entonces aparecen a los dos lados de la membrana, por el lado de afuera y por el lado de adentro. Se les llama proteínas transmembrana y ya hablaremos de ellas. Las proteínas periféricas están asociadas a otras proteínas de membrana y forman como un esqueleto que le da forma a la célula. La forma de la célula, como aquella membrana tan flexible, pues la forma de la célula son las proteínas que están asociadas periféricamente a la membrana. Hay un componente lipídico presente en cantidades menores y solo en el interior de la membrana. Es un componente muy importante llamado fosfodietil-inositol. ¿Por qué es importante? Porque su función cuál es, recibir señales de receptores y liberar parte de sus moléculas, mensajeros, que deben transmitir la señal para el interior de la célula. Esta función es vital para el buen funcionamiento celular. Básicamente son el llamado IP3 y otras moléculas que también se derivan de aquí, pero que es lo que van a transmitir información desde la membrana al núcleo. Oye, llegó esta información, vamos a hacer esto. La parte externa de la membrana presenta moléculas de carbohidratos que la cubren y la protegen. Es el llamado glicocálix. En 1972 se elaboró una teoría que recibió el nombre de teoría del mosaico fluido o modelo del mosaico fluido. Se puede encontrar de las dos maneras y planteaba que la membrana celular fluye con rapidez variable, es decir, los componentes se movilizan dentro de ella, no están siempre en el mismo lugar. Los lípidos de las dos capas no son los mismos, pueden cambiar de aquí para allá. Y los de la parte interna tienen una carga negativa y los de la capa externa pues tienen una carga positiva. ¿Y qué va a acontecer con esto? Que la membrana está polarizada eléctricamente. Los componentes de la membrana flotan en ella y pueden disponerse en diferentes posiciones según la necesidad. Los receptores, canales y otras proteínas funcionales de la membrana pueden aumentar en su cantidad o disminuir dependiendo de las necesidades de la célula en un momento determinado. Los hallazgos científicos, los estudios de microscopía electrónica han confirmado la teoría del mosaico fluido. Está muy lejos de aquella membrana de bolsa rígida que yo me imaginaba, muy lejos de eso. Las membranas de diferentes tipos de células presentan formas y componentes diferentes, de acuerdo con la función de cada estirpe celular. Es decir, por ejemplo, la membrana del hígado no tiene los mismos receptores que tiene la membrana del músculo cardíaco, por ejemplo, ¿no? O la del músculo estriado, eso es claro, ¿no? Lo que estoy presentando, que es la estructura básica común a todas las membranas, no las excepciones. Cuando hablemos de enfermedades o funciones de órganos o tejidos, ya llegará el momento, entonces hablaremos de algunas diferencias que tienen estas membranas con el modelo común.